vuelvo a reiterar, todas las mañanas a las 7:30 de la mañana, cuando está amaneciendo en el archipiélago canario, este que está aquí abre los micrófonos de la 10 Capital Radio para toda Canarias, para informarles de lo que está sucediendo en el mundo, en España y en Canarias, por supuesto, después a nivel insular en cada isla. Y bueno, formarnos y hacer una radio entretenida, eso lo hacemos todos los días, de lunes a viernes. Pero después venimos aquí y charlamos de una manera muy cercana con gente, yo creo que muy interesante. Bueno, tenemos a un exalcalde de uno de los pueblos más bonitos de Canarias, que es Garachico, y es Ramón Miranda. Ramón, gracias por venir. Gracias a ti. Mira, Ramón, y yo siempre cuento que yo te conocí tocando la trompeta. No, nosotros nos conocimos estudiando turismo. Estudiando, bueno. En la escuela de turismo abajo de la avenida Bélgica. Pero después te conocí... No, pero precisamente estudiando turismo, yo tocaba en una orquesta, la orquesta La Rialto de Garachico, y durante los estudios que estábamos haciendo en la escuela de turismo, yo tocaba en el lago Martiano, la isla del lago. La isla del lago de la cooperativa... ahora no me acuerdo la cooperativa se llamaba. El Cardón. El Cardón. Sí. Y compaginé... Pues, y además eras muy buen músico, ¿no? Bueno, músico para tocar y no desafinar. ¿Tocabas la trompeta con partitura o sin partitura? No, con solfeo. Yo era músico de solfeo, incluso estudié en el conservatorio, en la filial del conservatorio, o antes se llamaban las filiales del conservatorio, cuando el conservatorio se descentralizó de la zona de la capital hacia los pueblos, que fue un gran logro de un exalcalde también de Garachico, como fue Lorenzo Dorta. Y después, cuando estaba estudiando turismo, a su vez también en la filial del Conservatorio de Santa Cruz, pues uno de mis profesores fue Agustín Ramos, profesor de trompeta. ¿Sigues tocando la trompeta? No, la tengo ahí en mi casa. La verdad que uno, por otras circunstancias en la vida, va dejando esos hobbies y ya se te hace un poquito más pesado. O sea, que te costaría. Me gustaría. De vez en cuando alguna nota doy, algún arpegio, alguna escala y tal, pero ya no es lo mismo como antes, ¿no? Bueno, pero tocabas en una orquesta fantástica. Era de mucho renombre en ese momento, junto con los Roques de Garachico. Y bueno, la primera nómina que yo tuve, eso sí lo tengo que decir, fue con la Orquesta Rialto, cuando estábamos tocando en el lago Martiano, y además le aparecí con mi primera nómina a mi padre y le dije, mira, pa, la nómina que tengo. Y mi padre miró aquella nómina y dice, bueno, pues ganas tú más tocando la trompeta que yo haciendo paella aquí desde hace 40 años en la casa de mi padre, ¿no? También me dijo, y guarda esa... ¿Y la has guardado la nómina? Sí, la tengo en mi casa porque me dijo, guarda esa nómina porque a partir de ahora sabrás lo que es sudar la peta, ¿no? Ya. Mira, qué curioso. ¿Y después te dedicas al mundo del turismo? Te conozco trabajando en el Hotel Maritim. Y posteriormente te conviertes en el presidente del Centro de Iniciativas y Turismo de Garachico, que en aquellos tiempos lo regentaba también Carmelo Acosta. Carmelo Acosta, ¿no? Un personaje. Buenos tiempos, mira, buenos tiempos que coincidimos, ¿verdad? Porque... Bueno, coincidimos y tuvimos nuestras broncas también. Sí, unas broncas monumentales, ¿eh? Pero bueno, yo creo que todos luchamos desde cada presidencia del CID o de los CID en Tenerife para crear y relanzar una marca muy importante como era Tenerife, y era una época donde el Cabildo tenía una proyección importante y una acción importante de promoción con personas como Gloria Salgado, que de la cual te acordarás. La sigo viendo. Y la sigues viendo. Yo hace años que no la veo y me alegro. La sigo viendo habitualmente, además. Pues me alegro, porque era un encanto de persona. Y la verdad es que sí, que de ahí nació después la Federación de Centros de Tenerife, y yo creo que fue una época bonita donde los sí tuvieron un esplendor tremendo, ¿no? Ahí estaba otro de los grandes que para mí, bueno, le tuve un gran cariño, que fue Ricardo Tavío. Hombre, el ilustre Ricardo Tavío. Presidente del patronato, ¿no? Presidente del patronato. Sí, la verdad que fue una época bonita, ¿eh? Estamos hablando quizás de los años 91 al 95, 95 al 99, por ahí. Mira, ¿no? y después, ¿cómo das el paso? ¿Quién te lleva a la política, Ramón? Bueno, pues las inquietudes de los pueblos. Yo la verdad que siempre me considero un hombre nacionalista. Y mi primera aventura fue con... Ahí estaba Lorenzo, que... No, mi primera aventura sí, pero viene con posterioridad, ¿no? Y es mi mentor, ¿eh? Siempre digo que ha sido mi mentor, porque yo hay que ser agradecido con aquel que en un momento determinado te encauzó, te asesoró y te llevó por los caminos para regir un pueblo tan importante como Garachico. Mis inicios políticos fue en Izquierda Nacionalista Canaria, Asamblea Canaria, que después hubo una fusión de Asamblea Canaria Nacionalista.
personajes, con todo el cariño dicho, como Osvaldo Brito, Milagros Brito... O sea, que tú vienes de la parte de la izquierda del nacionalismo. Del nacionalismo, ¿no? Sí. Y entonces me acuerdo yo que, bueno, que había unos debates importantes sobre una situación en esos momentos, quizás estoy hablando entre el 87 y el 91, el 91 y el 95, y bueno, me sentía muy cómodo en esa organización política. Lo que pasa que después se da el paso con ICANN, y ahí entraba ya la rama comunista. Y yo nunca he sido hombre de convicciones comunistas. Entonces me empecé a sentir incómodo porque yo era de los que me definía y nos definíamos en ese momento como nacionalistas de base cristiana, ¿no? Y entonces digamos, esa unión ya desde el punto de vista ideológico a mí no me empezó a gustar y empecé a dar un paso a un lado. Cuando doy un paso a un lado, Lorenzo Dorta, que en el año 91 se presenta de nuevo a la alcaldía de Garechico, pues configura lo que en ese momento era la agrupación tinerfeña independiente en Garechico. Bueno, se configura, se formó la agrupación tinerfeña en Garechico a nivel insular y después en los pueblos iban pues plantando sus comités locales. Y Lorenzo Dorta, me acerqué a él y empezamos a hablar y me dijo, oye, pues si quieres estar con nosotros, esto es importante. Y yo le dije, bien, es verdad, Lorenzo, que yo vengo de una izquierda nacionalista, donde yo soy de una clase obrera, mi padre es un cocinero, es un zapatero, y yo siempre a ti lo considero un poco la burguesía, esta de Santa Cruz, el empresariado, la gente pudiente. No, esto es un proyecto de pueblo a pueblo, y después los orígenes de ATI, si te das cuenta, no nacen en Santa Cruz, nacen los pueblos, ¿no? Nacen los pueblos. Y me presento con él en el año 91 como quinto en la lista, y yo le decía de que, bueno, yo me presentaba porque además fue muy hábil Lorenzo Dorta, me dio la ponencia ideológica de los jóvenes de ATI en ese momento, que son todos los que hoy están con responsabilidades como Damos Arteaga, como el alcalde de Santa Cruz, como Bermúdez, etcétera. Y cuando yo leí aquella ponencia ideológica de los jóvenes, dije, oye, pues esto no está tan lejos. Hombre, había unas diferencias, ¿no? Pero no está tan lejos de un concepto nacionalista de Canarias. Y por ahí me empiezo a entusiasmar y él me presenta a mí en el número 5 en la lista. Pero yo siempre le decía, Lorenzo, como independiente. Yo afiliado a ATI no, porque todavía a mí no me encaja muy bien, aunque van por un camino nacionalista. Y así fue. Lo que pasa es que después él, pues, se consiguen 3 concejales de ATI en ese momento. Él, al no salir de nuevo alcalde, porque había tenido una trayectoria de 17 años y yo estoy seguro que él lo hizo para ayudar a la implantación del partido en Garechico, pues me dice, Ramón, aquí tienes que coger el timón tú. Entonces él se va, entro yo, se me da la portavocía de ATI en el Ayuntamiento de Garechico, se me da la Secretaría Insular de ATI a nivel orgánico en Garechico. Hicimos una oposición tremenda, dura, coherente, con un equipo que trabajaba cohesionado con Carmelo Acosta Afonso, que es otro de los ex concejales de Lorenzo Dorta, o Manuel Adán Méndez, que también fue concejal con él y que después pasó un señor que ya murió, su Jorge Salazar, de los barrios de Medianía. Hicimos una oposición tremenda, coherente, fuerte, llegada al pueblo, y dimos el zarpazo, se dice ahora últimamente, ¿no? Dimos el zarpazo en el año 95, ganándole al Partido Socialista y proclamándome alcalde, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empieza mi trayectoria municipalista con 16 años de alcalde. Que eran 16 años de alcalde, que podían haber sido 20, pero el voto famoso aquel del PP, pues una circunstancia que se dieron, yo di un paso a un lado para que estuviera el actual alcalde. Y después, bueno, ya pues Dios me agradeció muchas cosas en el sentido, o me dio la gracia de muchas cosas, como presidir la Federación Canaria de Municipios. ¿Quién iba a decir yo en el año 95, un alcalde de un pueblo chiquitito como Garechico? Bueno, chiquitito en cuanto a su espacio, ¿no? Pero no chiquitito en cuanto a su historia y su importancia en Tenerife, que ese alcalde, a través de Francisco Aureliano Castellano, que era alcalde de Telde, y la presidencia de Paulino, me llevaran a mí a la presidencia de la FECAN. Y después también tuve la oportunidad que me dio Paulino, y tengo que reconocerlo públicamente, que a partir del 2012 fui director general de deporte del Gobierno de Canarias. Mira, Ramón, y después tienes una etapa ahí oscura, que es una denuncia que te hace mucho daño, ¿no? Claro, porque bueno, yo cada vez que paso caminando por ahí y veo el centro de día o el centro de fisioterapia, digo, esta es la causa de aquella inhabilitación mía, pues por un... Estuviste inhabilitado unos cuantos años. 3 años, ¿no? Pero bueno, yo creo, y con el paso del tiempo, yo creo que, y lo tengo que reconocer ahora que ya todo esto ha pasado, de que no tuve una buena defensa de la situación jurídica.
con todo el cariño que se puso, pero no tuve una buena defensa. Aceptaste claro, vamos a ver. El fiscal te iba a meter... El fiscal de entrada me pedía, porque decía de que había pagado una sentencia desde un punto de vista personal cuando la situación se da como consecuencia de una expropiación para un bien público municipal. Entonces ahí estaba la situación. Pero el fiscal de entrada me pedía 15 años de inhabilitación, 4 de prisión. Claro, tú no estás preparado cuando vas a ejercer, digamos, la gestión de tu pueblo para encontrarte con una situación que te va a marcar para toda la vida. Ya. Y entonces en aquel momento pues asumí con mucha pena lo que yo estoy seguro y con conciencia de que no hice a propósito, porque en todo el expediente ni siquiera había un informe en contra, estaban todas las firmas dadas a favor, ¿no? Y acepté. Porque el fiscal te dice, o aceptas esto... O nos metemos en el juicio manteniendo yo mi posición. Mi posición entonces, de 4 años de cárcel. Claro, entonces, hombre... Porque hay que contar esto para que la gente... Pues, no, esto es una historia de un pleito en el cual entra el Ayuntamiento de Santa Cruz. Eso que era chico. De Garachico. Perdón, de Garachico, de Garachico. Y tú se hace el pago a los abogados a través de un dinero municipal, ¿no? Sí, vamos a ver. Es un expediente de expropiación que se produce para un centro de fisioterapia. En ese expediente de expropiación hago unas declaraciones públicas que la justicia considera que había vulnerado yo el honor del que se le expropiaba. Y entonces, cuando se pierde en lo civil y se me dice de que se tiene que publicar esa condena de vulneración del honor al propietario del que se le expropia, pues más los costes procesales por haber perdido ese juicio, pues yo consulto esto con intervención, consulto esto con secretaría y se me da el visto bueno a que se pague, porque quien estaba expropiando, a pesar de esa mala frase, era el alcalde, no era un particular que estaba allí. Pero es más, incluso al abogado que me defiende en lo civil le pregunto, que no tiene nada que ver con el ayuntamiento, pero era el que me defendía, oye, ¿esto quién lo paga? Y la respuesta que me dio es, ¿quién era Ramón Miranda en ese momento? El alcalde. Pues ya está, entonces ¿quién lo tiene que pagar? El alcalde, que en este caso es el representante municipal para una causa de expropiación. Pero bueno, estas son las cosas que en política y en la gestión municipal, pues a veces se pagan caros, ¿no? Porque no es que tú cogieras el dinero para ti y te fuiste de vacaciones a Lanzarote, Fuerteventura o Madeira. Tú hiciste un ordenamiento de pago, firmaste un ordenamiento de pago con los pasos de fiscalización previo a aquellos que dan la garantía de legalidad de esos pasos. Y ahí te condenan. Y ahí me condenan. Ahí te condenan y se acaba tu carrera política. Sí, sí, prácticamente institucionalmente sí. Ahora, mi vocación orgánica y de mi vivencia... Pero, ¿y Coalición Canaria ahí no te sentiste solo? Bastante solo. O sea, te dejaron solo. No tuve ningún pronunciamiento a favor público de los órganos de Coalición Canaria, y en ese momento Coalición Canaria tenía otros grandes, entre comillas, figuras políticas que iban en procesos judiciales y salieron todos a defenderlo. Pero Ramón Miranda, aquel alcalde de Garachico... Alcalde de pueblo. Alcalde de pueblo, aquella persona que en Coalición Canaria a veces era incómoda porque defendía más Garachico que los postulados de los partidos políticos, del partido político que pertenecía, pues era y fue ignorado. Puedo decir que alguien me busque una declaración pública de los órganos de Coalición Canaria defendiendo esa postura mía, de un error, entre comillas, argumentado desde el punto de vista jurídico para no hacer ningún pronunciamiento. Te dejaron tirado. Efectivamente. Y yo, desde luego, al día siguiente de la sentencia, llegué a donde está Coalición Canaria y, señores, por coherencia y porque no se puede estar en un partido político cuando haya tenido yo esta mala fortuna, me doy de baja como afiliado de Coalición Canaria. Bien, es verdad, Miguel Ángel, que en mi visión política de las cosas a nivel municipal, pues siempre yo ya estaba argumentándome mentalmente la constitución de una agrupación local, mucho antes de esto, ¿no? Porque yo veía que los partidos políticos ya a nivel orgánicos y fuertes y que están con poder en las instituciones, pues son dictaduras de partido que a veces pone y que tú no estabas de acuerdo. Y decía, bueno, si aquí la agrupación o las agrupaciones locales, si el municipalismo es lo que en verdad hace fuerza a los partidos políticos, no hay que ningunear el concepto municipalista. Y por lo tanto, yo desde ese momento me inspiré en lo que en Garachico hace muchos años se llegó a formular, que fueron las agrupaciones independientes de Garachico, encabezadas por Lorenzo Dorta también. Y entonces, dado ese carácter municipalista, localista, pero con una visión comarcal, creamos entre 4 o 5 personas allegadas a mí, leales a mí durante mucho tiempo, lo que se llama hoy AGARA, Agrupación Independiente, que tiene representación institucional, que lleva el mismo camino que dio en el año 95, porque se ha conseguido 3 actas de concejal, aunque ahora una se ha ido,
por razones X, pero mantenemos lo que es la esencia de Agara. Y son chicos de entre 29, 30, 31 que llevan la misma trayectoria que yo, porque es que para mí los ciclos se repiten. Yo empecé con esa edad y con 33 años fui alcalde y estoy poniéndole a ello toda mi experiencia, todo mi conocimiento del pueblo desde el norte a la costa y desde este a oeste, y estamos haciendo un trabajo bastante digno. Bueno, lo lógico es que para las próximas elecciones, dentro de un año y medio, un poquito más, puedas ser tú el candidato de esta agrupación que es Agara. Así se lo ruego a Dios, para que me dé esa nueva oportunidad. Que lo tienes claro, que quieres ser el candidato de la agrupación. Lo que pasa es que en 18 meses puede pasar muchas cosas, pero yo le pido a Dios que me dé esa nueva oportunidad. ¿Tú quieres ser candidato y volver a ser alcalde de...? Sí. Tengo 59 años, para el año que viene son 60. Creo que lo llevas bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, por lo menos con cierta vitalidad, joven, ¿no? Eres joven. Entonces, por lo menos esa oportunidad si la quiero, y se la estoy pidiendo, como digo, a Dios todos los días, y vamos a ver si tengo esa gracia que en su momento me dio para volver a ser candidato de un pueblo que nací en él, que he vivido en él, que he conformado familia en él y que quiero vivir en él trabajando por él. Bueno, vamos a hablar del pueblo. Mira que se habló del puerto de Garachico, vamos a hacer un puerto, no puerto, pum, pum. Al final se hizo un puerto, pero bueno, un puerto puchiposme, ¿no? Porque no había ni una gasolinera en su momento, no sé si la hay ahora. Ni había ni hay. Esto fue una batalla histórica del pueblo de Garachico también desde la época de Lorenzo Dorta. Acuérdense aquel puerto que se hizo, donde hoy está ubicado el nuevo puerto, en la época de Adolfo Suárez. Estamos tirando para atrás muchos años, ¿no? Y yo creo que tú fuiste un admirador de Adolfo Suárez con aquel CDS. Sí, con el CDS, con el CDS. Además fuiste hasta consejero del Cabildo, ¿no? Consejero del Cabildo, porque también tengo cierta memoria. Sí. Entonces, Adolfo Suárez, a través de Lorenzo Horta, pues apostó mucho por Garachico, un pueblo perdido en el noroeste de Tenerife, pero Lorenzo Horta tuvo la gran habilidad política de decirle al presidente del Estado, oiga, venga aquí y fíjese usted en esto, ¿no? Y a partir de ahí se consiguieron varias cosas. El túnel de las aguas, no el nuevo túnel, sino el anterior, la avenida de Ronda, que así se llamaba, que llegaba hasta el campo de fútbol, y a partir de ahí se inició hacia lo que es la salida hoy de San Roque, y el puerto de Garachico. El puerto de Garachico se empezó a construir y se tuvo la mala suerte después de darle un parón por un cambio de gobierno del Estado, que es cuando entra Felipe González. Y eso quedó en la retina de los garachiquenses. Era una batalla continuada de que Garachico tenía que recuperar ese puerto, ya no solamente por lo que se paralizó en ese momento, sino porque los orígenes del asentamiento de Garachico estuvo en aquella bahía natural, que era el principal puerto comercial de Tenerife. La gente confunde que Garachico fue capital de Tenerife. No, Garachico fue el principal puerto comercial de Tenerife, pero nunca fue capital. La capital era La Laguna y después pasó a Santa Cruz. Pasa que asociaban puertos con capitalidad. Y como eso era una batalla a conseguir generacional, pues en el año 95, a través del consorcio de Auto Isla Baja, estando Lorenzo presidiendo ese consorcio, 4 alcaldes de la comarca, me acuerdo, Aurelio Abreu, el alcalde de Buenavista, creo que después era el alcalde de Los Silos, José Luis Méndez, yo como alcalde de Garachico, y si mal no recuerdo, Esteves, el alcalde del Tanque, tuvimos la voluntad a través, y auspiciado por el Cabildo de Tenerife, constituir ese consorcio. Ese consorcio Daute Isla Baja, que lleva ya muchos años trabajando, y que era un consorcio que se iba a crear con una entidad supramunicipal como el Cabildo y estos 4 municipios para darle desarrollo a la comarca. Hoy en día la comarca, Miguel Ángel, está muerta, una comarca que no llegamos a los 15.000 habitantes. En estos 10 años se ha perdido, por lo menos Garachico ha perdido... Sí, pero Ramón, aquí hay un tema que yo creo que todos ustedes son culpables, ¿no? Y aquí me incluyo hasta a mí, ¿no? Vamos a ver. En la isla de Tenerife hemos aceptado que era importante hacer una carretera de circunvalación de la isla para que la gente del norte fuera a trabajar al sur y volviese. Aquí jamás en la vida a nadie ha pensado que había que generar actividad económica en el norte. No, aquí lo único, vamos a hacerle una carretera a la gente para que vaya y para que vuelva. Y todo el mundo ha dicho amén, y ha dicho bravo, y ha aplaudido. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos una isla de Tenerife que su desarrollo económico está en el sur y va a estar en el sur, porque no hay líderes ni hay alcaldes en el norte de Tenerife que batallen por el desarrollo de ese norte.
No hay líderes, no hay alcaldes, ninguno, ¿eh? Y que me perdone, pero no hay ninguna voz. Entonces, ustedes, incluido yo, nos hemos callado, nos hemos mordido la lengua y digo, qué maravilla, hemos hecho, que todavía no está terminada ni la vamos a ver. La circunvalación nosotros no la vamos a ver porque todavía eso va a tardar 30 años más, queda la del trozo más difícil todavía. Entonces, hemos aplaudido, qué bien, nos han hecho una carretera para ir a trabajar al sur. Pero ¿por qué narices hay que ir a trabajar al sur? Genere actividad económica en el norte. Y nadie ha dicho nada, Ramón. Eso es un mal que hemos tenido y nos tenemos que culpar todos, como dices tú, porque todos hemos tenido responsabilidades. Algunos hemos gritado más y otros menos. Me acuerdo en convenciones del partido que yo subía al escenario a reivindicar las zonas, a reivindicar, digamos, lo más que demandaba el noroeste de Tenerife, y cuando terminaba de hablar me llamaban al día siguiente diciendo, has tenido tu minuto de gloria. No, yo no he tenido mi minuto de gloria. El minuto de gloria es toda la expresión ciudadana que dice que esto hay que hacerlo, ¿no? Entonces, como te iba diciendo, lo del puerto, pues bueno, fue una de las grandes obras que se consiguió. La pena es que 12 años después, y digo 12 años después porque son 12 años, porque este puerto se inauguró en enero o febrero del 2012, al día de hoy es un puerto... Tenemos fotos ahí, ¿eh? Bueno, sí. Tenemos fotos de... Y se puede ampliar, creo que está ahí en el 2012, marzo del 2012, ¿no? Sí, bueno. Estaba presidente del presidente del gobierno, creo que Paulino Rivero, presidente del Cabildo, don Ricardo Melchor, y alcalde de Garachico, José Heriberto, el actual alcalde. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que se inaugura ese puerto con toda la pomposidad, con una gran ilusión, pensando de que ese puerto iba a ser el desarrollo importante. Está todo cerrado. Y ahora mismo esa es la situación actual del puerto de Garachico, ¿no? Ya. Los temporales marítimos han llegado ahí, han hecho su deterioro, y lo que ha hecho el gobierno es parchear, cerrar y tener un puerto inoperativo para lo que... Otro más. Ya tenemos el de Granadilla. Mira, esa zona ahí es la rampa de acceso para un ferry de 80 metros de eslora, lo que se llama la rampa Rorró, que es lo que se llama así técnicamente. Pues está bloqueada porque ni hay ferry, Oye, pero ni hay Rorró, qué ni hay mala nada, suerte, ¿no? Tenemos todos los puertos en Tenerife, no funciona ninguno. Y en el puerto de la Cruz, que quieren un puerto, no les hacen un puerto. ¡Qué desastre de política portuaria! Marcos Brito, para descansar, el alcalde de Puerto de la Cruz, me decía, Ramón, te doy las felicidades porque el primero que golpea, golpea dos veces. El Puerto de la Cruz nunca tendrá un puerto porque aquí nunca nos vamos a poner de acuerdo. Ya, decía él, ¿no? Pero aquí se ha conseguido. Sí, pero se ha conseguido, pero es un puerto muerto. Cerrado, muerto, vacío, no tiene ni una gasolinera para poner combustible, no tiene servicio... Bueno, no creo que hay una nada, pequeña ¿no? infraestructura ahí para suministro de los barcos, pero bueno, una cosa que no tiene sentido ante un gran puerto como este, que estamos hablando de una inversión ahí de 38 millones de euros, ¿no? Es más, la zona de tierra, me acuerdo también, yo estaba cuando eso en la Dirección General de Puertos, se hizo una presentación de empresarios que iban a apostar y de buena a primera desaparece todo ese proyecto, desaparece toda esa iniciativa y sigue ese terreno ahí sin estar a barbecho. Y sin embargo queríamos hacer el puerto de Fonsalía. Sí, es lo que no se comprende, ¿no? Bueno, pero volvemos otra vez a lo mismo. Estamos volcando toda la actividad económica hacia un lado de la isla y estamos descompensando la isla. Al final se va a despoblar el norte porque la gente se va a ir a vivir al sur y en el norte no va a vivir absolutamente nadie. No, y es preocupante, y sobre todo, y ya no solamente el norte, que es preocupante, el noroeste. El noroeste, decíamos el otro día un vecino que estaba en la casa tomando una tacita de caldo el día de Reyes, mira, nosotros no nos veremos, pero Garachico y esta comarca va a desaparecer dentro de 40 o 50 años. ¿Pero dónde están los líderes, Ramón? ¿Dónde están los líderes políticos del norte? No existen. No existen. Yo creo que ahora mismo los alcaldes en el norte de Tenerife y más en el noreste están haciendo política cantonalista, es decir, mi municipio arreglar lo mío y punto. Exacto, no tienen una visión comarcal, por lo menos sí lo aprecio yo, ¿no? Pero yo lo que digo aquí, y yo hago un llamamiento al gobierno de Canarias, a la Dirección General de Puertos, que miren esa inversión que ha hecho el gobierno de Canarias con los impuestos de todos nosotros, los garachiquenses, los tinerfeños, los canarios, para que esa parte del noroeste de Tenerife, con esa infraestructura, sea un referente importante de desarrollo por mar y medioambiental, etcétera, de toda esta parte de la isla. Era nuestro gran futuro, era nuestra gran esperanza, y así está. Y esas palabras y esas imágenes es lo que evidencia de que ha habido una dejadez por parte del gobierno de Canarias en verdad que potenciar este puerto. El alcalde de Garachico, José Heriberto, que fue conmigo concejal de 16 años, pues siempre ha dicho que está en la Dirección General de Puertos, en el Consejo de Administración de Puertos, etcétera. Y a veces me pregunto, ¿y qué caso te hacen? ¿Por qué no reclamas que ese puerto hay que ponerlo operativo, hay que ponerlo a la altura de lo que se merece? No sé si le hacen caso o no, pero yo creo que es una visión no solamente de un alcalde, sino una visión de que todos los alcaldes del noroeste tienen que creer que ese puerto
es un puerto de reiniciación de la vida social y económica del noroeste de Tenerife, ubicado en Garachico. Otra de las grandes obras que se hizo y que ha quedado ahí, y ahí tú me vas a decir, pues lo conocí mucho más de cerca, fue el campo de golf de Buenavista. El campo de golf de Buenavista es un campo está muerto de risa ahí. Está muerto y que no tiene la actividad que se generaba. Está muerto de risa. Y así otras cosas. El Ecomuseo del Tanque. Algo que se inauguró hace poco, pero llevamos más de 15 años para abrirlo y que tampoco tiene la actividad de desarrollo que se ha querido. O sea, se han metido millones y millones de euros abajo para que la comarca siga muriéndose. Y otra de las graves consecuencias que tenemos son los cascos históricos. El otro día se decía, Garachico es uno de los pueblos más bonitos de España. Tú decías de Canarias, bueno, Canarias está dentro de España por el momento, pero uno de los pueblos más bonitos de España. Y es verdad, tiene ese título. Pero el casco de Garachico se está muriendo. El casco de Garachico es un Belén donde las figuritas, que somos nosotros los que habitamos allí, cada año que pase, va envejeciendo porque no hay natalidad para reincorporarlo. No, pues si no hay trabajo, ¿cómo no hay va a haber trabajo, si no hay trabajo, no hay actividad económica, ¿quién va a vivir Pero uno ahí? de los instrumentos que se debe de llevar a cabo es que ese casco histórico y los cascos históricos se revitalicen para un desarrollo social y económico a través del turismo. Un turismo diferente, un turismo diferenciador, un turismo integrador con el patrimonio. Pero hoy en día, y lo digo con toda franqueza, porque yo en la época de presidente de la FECAN tuve mis más y sus menos, uno de los grandes frenos del desarrollo del casco de Garachico es la Comisión de Patrimonio del Cabildo. La Comisión de Patrimonio del Cabildo es celosa de que los municipios tengan sus propios planes especiales de protección. Por cierto, el otro día vi en una junta de gobierno, que me pasan los concejales de Gara, donde el ayuntamiento paga a Gesplan 66.000 euros por la terminación del plan especial. Pero si el plan especial de Garachico se iba redactando desde la época de Dulce Pérez Serac, que era consejera de patrimonio, han pasado más de 15 y 20 años para que todavía el plan especial del casco de Garachico esté en manos de Gesplan terminado, para ahora llevárselo otra vez a la Comisión de Patrimonio a ver lo que dice la Comisión de Patrimonio, cómo se tiene que desarrollar ese casco. Mire, el casco se tiene que desarrollar, espero, y así lo entiendo, con las directrices que se marcan desde Garachico para su casco histórico. Eso sí, respetando la ley. Pero no me vengan ustedes a poner radiografía de lo que ustedes crean, porque ahora mismo el casco se está muriendo. Y ese plan especial tiene que ir para revitalizarse, no para tener ese portalito de Belén bien cuidadito con los lacitos puestos por arriba, pero la figurita que somos nosotros nos estamos muriendo y envejeciendo. Papel difícil, Ramón, muy difícil, porque todo el norte de Tenerife se ha dejado de la mano de Dios, toda la actividad económica se centra en el sur, el Puerto de la Cruz está también en una fase de decadencia, y entonces muy difícil, porque toda la actividad económica se está tirando hacia el sur. Y lo único que han conseguido los políticos es hacer una carretera para llegar más rápido, nada más. Pero una para carretera, llegar más rápido, a mí, que no está terminada. Cuando veo los responsables de la Consejería de Obras Públicas y del Cabildo también, ¿no?, de carretera, que me hablan de la anillo insular, yo decía, mire, no tenemos una anillo insular, tenemos una media luna, porque la parte entre Los Ralejos... Esa es la más difícil. E Icot... Eso tardará 30 años en hacer. Sí, no, ahora han redactado un proyecto entre Icó y San Juan de la Rambla, ¿vale? Pero entre San Juan de la Rambla y Los Ralejos, ahí no hay seguridad ninguna vial. Cuando vine ahora para acá, aunque llegué temprano, habían colas, ciertas colitas por obras, ¿no?, porque están allí reformando una zona, el Barranco Ruiz, etcétera. Y a mí me tocó hacer cola en la misma vertiente donde cayó aquella piedra que hace 2 años se tuvo que desviar durante 2 meses el tráfico por arriba. Pues mira, uno miraba con reojo a la ladera, porque una cola te puede pasar con el coche, pero es que encima en una cola estacionada, aquella ladera en cualquier momento puede poner en potencial peligro a un conductor. Pues esa parte es la que no se han definido todavía, ni como dices tú, se definirá. Por lo tanto, no podemos estar hablando de una anillo insular. Hablen ustedes de una semicircunferencia que puede facilitar, entre comillas, el anillo, hacia el sur, pero no el anillo insular. Tardará todavía 30 años más en terminarse. ¿Cómo lo vemos, amor? Si estamos aquí, ¿En 30 años lo veremos? Bueno, no lo sé. ¿Cómo lo vemos? Bueno, Ramón, ha sido un placer. Gracias por venir a dar voz a ese norte que está... puchiposme. Bueno, doy voz desde mi experiencia y desde mi espacio fuera de las instituciones, ¿no? Pero yo creo que uno batalló mucho, uno se llevó a cabo a muchos enemigos por defender el norte, por defender el noroeste y por defender tu pueblo de nacimiento y del cual quiero morir allí.
Y bueno, son las cosas que pasan en política, ¿no? Que cuando eres muy protestón por reivindicar donde tu madre te parió, pues entonces, amor, no eres bien recibido. Pero bueno, las vidas dan muchas vueltas y aquí estamos todavía con energía, No ¿no? hay nadie profeta en su tierra. Grandes palabras de Jesucristo. Eso hay que tenerlo claro, que el que levante la voz le cortan la cabeza. O sea que, pero bueno, todo. Pero es así. Cuando cambiemos, a ver si somos capaces de cambiar en Canarias y gente válida, subirla a los altares, porque al final subiremos todos. Pero bueno, Ramón Miranda, estimado amigo, muchos años de camino. Bueno, el salir trabajo nos mantiene joven, ¿sabes? Y amor, la media de edad en Garachico, por eso es tan lo veo, que no nos deja envejecer, o por lo menos no nos deja tener vitalidad para seguir luchando. Bueno, un abrazo muy fuerte, Ramón. Igualmente a ti. Bueno, queridos televidentes, gracias por estar un día más ahí a través de la pantalla de la televisión en toda Canarias, en las 8 islas. También tienen una opción. Si en cualquier momento no pueden ver este programa a través de la TDT, tienen la opción de ir a la página web de Mírame Televisión o a YouTube. Y en YouTube de Mírame Televisión están todos los programas de esta casa y todas las entrevistas. Y las pueden ver cuando quieran y donde quieran. Qué mágica y fantástica es también la televisión a la carta en Mírame Televisión. Bueno, nos vemos en el próximo programa.